El desmochado es una técnica de poda muy antigua, ¿no? Que tenía un sentido antiguamente. Antiguamente se desmochaban los árboles, especialmente los árboles cercanos a las riberas, los árboles que estaban en Las Vegas, fresnos, los sauces. Se desmochaban para darle de comer al ganado, ¿no? Por lo que se llamaba el ramoneo, ¿no? Cuando había ya en verano poca hierba, poco pasto y el árbol, ese tipo de árboles, pues tenía una fronda que además era apetecible para el ganado, pues se desmochaba, se tiraba al suelo, se iba desmochando poco a poco, se tiraba al suelo y se le iba dando de comer al ganado esa hoja, ¿no? Que le gustaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como muchas prácticas antiguas que han dejado de tener un sentido económico dentro de lo que es la economía rural, la economía agraria del campo. Sin embargo, la gente la sigue practicando muchas veces sin ningún sentido, pensando que es bueno para el árbol. El árbol obviamente sufre un trauma tremendo, ¿no? Cuando le quitas toda la parte aérea y sufre una descompensación tremenda entre la parte aérea y la raíz, ¿no? En fin, hay una serie de complejos no fisiológicos que completamente se desequilibran, ¿no? Al hacer esto. Parece que, bueno, la mayoría de la gente no lo entiende, lo sigue haciendo prácticamente sin ningún sentido, pensando que así el árbol rebrota más, que le mueve más la savia, y esto, bueno, pues es una práctica que debería estar hoy día, a no ser que tuviera una razón, ¿no? Pues debería estar completamente en desuso. Ahora bien, por ejemplo, yo vería bien que se siguiera practicando el desmochado en el tema de la ganadería a cambio de comprar piensos químicos o químicos, piensos que no son lo que naturalmente come el ganado. Entonces, es una práctica que en ese sentido sí estaría bien que se siguiera haciendo, pero no se hace ya para eso. Después, el arbolado urbano, que se poda de la manera que normalmente vemos, que nos horroriza, es todavía peor, porque pues sí que no tiene sentido ninguno. Bueno, tiene un sentido, que es el sentido económico. Es decir, si podas poco, pues vas a tener que podar más veces, con lo cual vas a tener que mover más personal, vas a tener que gastar más recursos económicos en podar esos árboles. Claro, cuando a la abeja le hemos quemado todo el campo y ya no le hemos dejado malas hierbas, tienen que ella que recurrir a los árboles que hasta ahora era lo único que respetábamos. Seguía habiendo algunos árboles frutales, o de flores, o de hueso, había acacias, había casuarinas, había pinos para ir a buscar propóleo, había cientos de árboles. Y si ahora encima nos estamos cargando los árboles, entonces ¿qué va a comer nuestra abeja? Ya no tienen ni hierbas ni árboles. Ya el camino es comprar kilos y kilos de azúcar y alimentarlas de forma artificial, malnutriéndolas para mantenerlas vivas. Porque no es lógico que la abeja coma azúcar, la abeja come miel. Y si nosotros cambiamos la miel por el azúcar, es como si a nuestros críos le quitáramos toda la variedad de verduras y frutas que pudieran comer y lo criáramos a gominolas. Es exactamente lo mismo. En las zonas urbanas no tanto. La abeja curiosamente está viviendo mejor en las zonas urbanas que en el campo. O sea, ya que el campo sea agresivo para la abeja, nos está hablando muy mal de lo que estamos haciendo en el campo. Porque antes era siempre lo contrario, que las ciudades eran más contaminantes. Pero ahora una colmena en el techo de un ático produce más miel que una colmena en un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo tiene órganos fosforados, químicos, fertilizantes, glifosato para quemar la hierba. Y las ciudades no. Las ciudades ya lo único que queda es la contaminación de los vehículos, que al final es la menor contaminación de lo que tenemos. O sea que ahora tenemos jodidas las ciudades y el campo. Se nos está cerrando el círculo. Entonces, la deforestación en los campos sí nos está afectando muchísimo. La deforestación se lleva la capa fértil del suelo. Si a eso le sumamos el glifosato, que termina de matarnos lo que ellos llaman malezas, que en realidad son hierbas de toda la vida, que fijaban el suelo y hidrogenaban y mantenían la capa fértil, y ahora se te viene una sequía brutal, te deja la tierra hecha polvo y viene vientos que erosionan la capa fértil, de acá a nada vamos a estar viviendo en el Sahara.